Hola, mi nombre es Nereida Pérez. En esta oportunidad estaré tocando el tema 3 y 4 de la Cátedra de Derecho Inquilinario, actividad que nos asignó nuestra tutora Samay Pérez. Iniciaremos indicando que cuando hablamos de arrendamiento vamos a tener presente que esta actividad va a estar regulada por una ley denominada Ley para la Regulación y Control de los Arrendamientos de Vivienda. Pero también estaremos tocando lo relativo a lo que significa el arrendamiento de inmuebles de uso comercial. ¿Por qué razón? Porque hace unos años en Venezuela hubo una distinción. Antes se manejaba una sola ley para hablar sobre lo que era de arrendamiento de bienes inmuebles. Hoy día esta fue, digamos, separada y tenemos una ley que va a regular lo que es inherente a la vivienda nada más, al bien inmueble destinado a la vivienda y a los bienes inmuebles destinados a uso comercial. Iniciaremos entonces indicando que cuando esta actividad se lleva a cabo, se hace mediante la firma de un denominado contrato. Este contrato no es más que un documento, digamos que se firma entre los actores, el arrendador y el arrendatario, mediante el cual el arrendador se obliga a transferir un bien de manera temporal y a su vez el arrendatario se obliga a pagar un canon de arrendamiento, es decir, un pago, un alquiler por el uso y disfrute de ese bien inmueble. Tenemos así que los contratos se caracterizan básicamente porque ellos van a tener una fecha de caducidad, así lo establece el artículo 51 de la ley que les comentaba. Estos contratos tendrán que ser impresos 3 ejemplares. Estos 3 ejemplares son: uno se le entregará al arrendador, el otro se lo quedará el arrendatario y un tercer ejemplar se entregará a la Superintendencia Nacional de Arrendamiento, que es el ente gubernamental encargado de regular esta actividad en nuestro país. Tenemos así que dentro de lo que es el contrato se va a anexar, se anexa una fijación de canon que viene determinado por la Superintendencia Nacional de Arrendamiento, es decir, ellos es los que van a fijar el canon de arrendamiento y se anexará allí. Tenemos así que una vez firmado ese contrato entre las partes, se va a originar una serie de obligaciones, deberes y obligaciones tanto para el arrendador como para el arrendatario. En esta exposición enfocaremos nosotros lo que son las obligaciones para el arrendatario, teniendo en consideración entonces que éste debe servirse de ese bien como un buen padre de familia. ¿Qué significa esto? Que si yo hago la firma del contrato de arrendamiento para este bien inmueble denominado apartamento para uso de vivienda, debo tratar el inmueble como si fuera mío, preservándolo, conservándolo y sin causar daños. También deberé servirme del bien para el uso determinado por el cual se firmó el contrato. Es decir, si alquilo este apartamento y es para uso de vivienda, tendrá que ser destinado para ello. No puedo entonces utilizarlo como un local comercial, porque no es digamos, el uso natural del bien. Ahora bien, tampoco se puede variar la forma de la cosa arrendada, lo que significa que si tengo alquilé este apartamento y tiene 3 habitaciones, mal podría yo destruir, por ejemplo, un baño para construirlo, para hacerlo una habitación para dormir, o al revés. Si tiene 3 habitaciones, agarrar una, reformarla, destruirla, hacerla de nuevo y colocar, ¿qué te digo yo?, de repente una cocina, etcétera. Este tipo de actividades no se pueden llevar a cabo. Es una obligación del arrendatario no hacer eso, salvo que haya un acuerdo entre las partes que podría firmarse posterior a la firma del contrato para empezar a vivir en la casa, ¿no? Tenemos así pues que no se debe variar la forma de la cosa arrendada ni reformarla, lo que les explicaba pues claramente. No puedo, mal podría yo convertir un apartamento de 3 habitaciones en 2 para hacerla más amplia, o simplemente tomar una área como por ejemplo un balcón y convertirlo en una habitación.
Otra de las obligaciones del arrendatario que podríamos mencionar es que en primer lugar él debe cuidar la cosa arrendada como si fuera propia, que viene básicamente lo mismo que les colocaba en principio. Este debe pagar el alquiler, que es el canon de arrendamiento que se firmó en el contrato, lo debe pagar y lo debe pagar en los plazos establecidos o acordados. Debe además el arrendatario notificar al arrendador si por alguna razón hay alguna, digamos, una usurpación al bien, alguien que quiera usurpar o incluso imposición de servidumbre intentada dentro de los predios del bien inmueble que se ha alquilado. Debe además devolver la cosa en el plazo y en el mismo estado en que recibió el bien, sin más deterioro que el uso habitual. Existen unas causales para que se extinga el contrato, se finiquite, se termine. Entre estas tenemos en primer lugar que, como por ejemplo, si alquilé el apartamento o una casa y hay un terremoto, se destruyó totalmente el bien inmueble, entonces esta es causal para que se dé por terminado el contrato. También pudiera ocurrir que debido a un evento de causa mayor, el bien inmueble quede imposibilitado para ser utilizado, lo que de una manera parcial. Eso también sería causal de finiquito o determinación del contrato. Otra es la muerte del inquilino cuando éste no deje herederos. Y básicamente la más común, que es la terminación del contrato por acuerdo mutuo. Significa que el arrendador y el arrendatario acuerdan dar por terminado el contrato en una fecha antes de lo estipulado. Estas son las razones por las cuales se podría dar por terminado el contrato. Agradezco mucho su atención, gracias.